Buenos días, Beatriz. Gracias por esa oportunidad de poder darnos un testimonio de cómo ha sido la educación en tu etapa temprana en la vida. Cuéntame, en la selva, porque de ahí eres, ¿estudiaste primaria, secundaria o solo primaria? Bueno, de Pucallpa soy, pero he crecido en un pueblo, ¿no?, muy pequeño en la selva que se llama San Alejandro. Y he estudiado inicial y primaria y parte de secundaria. Okay. Y bueno... ¿Eso habrá sido por los 80, 90? 80, ¿no? Evidentemente. Me ha pasado en los 90, porque yo soy en 90. Pero sí recuerdo, por ejemplo, que mi inicial solamente eran 3 salones de inicial, porque eran súper pequeños y la cantidad de personas pues tampoco era mucho, porque era un pequeño pueblo que solamente había como que de esas 7 familias, ¿no? De esas 6 familias, entonces súper pequeño. Y las clases eran temprano, no existía lo que es la computadora, o sea, absolutamente nada. Y de hecho solamente teníamos temprano porque solamente había luz un par de horas. O sea, había la luz de 8 hasta las 5 de la tarde, puede ser. Entonces no podía haber nocturno ni nada de esas cosas. Aunque se limitaba más que todo por este recurso de la electricidad. Y la capacidad del colegio era la suficiente como para la demanda de este pueblito. Pero solamente iban los que estaban en San Alejandro, ¿no? O también iban de otras localidades alrededor. No, solamente los del pueblo, porque los niños en realidad que son de la chacra, no sé si se dice así aquí, de la chacra, no, sus padres no los llevaban. No los llevaban, solamente, hasta hoy en día, hasta el presente, solamente son los del pueblo, y los niños de la chacra a veces, muy pocas veces van, o si van, por ejemplo, que los profesores, yo me doy cuenta también cuando era joven y estudiaba en ese momento, es que los profesores iban, preguntaban por qué este niño no se iba. Entonces, lo que hacían los padres era solamente llevarlos a la chacra y no priorizaban los estudios. Ah, ok. Ajá, tanto en niñas y niños. O sea, como que si las clases de lunes a viernes, pues un niño se presentaba 2 días y el resto no. Sí, o a veces iba una semana 2 días y a la otra semana no iba y así, ¿no? Entonces no priorizaba. Ah, ok. Y con respecto a la infraestructura, de repente las carpetas o la pizarra, ¿eran como de repente acá en Lima o ya estaban deteriorados? Bueno, sí, pero sí hemos estado con carpetas. Lo que sí, por ejemplo, pasa en la selva es que, por ejemplo, los colegios que están en los pueblos chiquitos, ¿no? Cuando hay lluvia, a veces inundan. Eso sí, o sea, particularmente a mí no me ha pasado, pero con la experiencia que tengo, mi hijo pequeño estudia allá, se inundan las carpetas del colegio. El colegio se inunda y se detienen las clases. Se detienen las clases, obviamente. No es que lo retornan de repente en otro sitio. No. Tienen que esperar a que pase la humedad. No, ya los mandan a casa porque es peligroso, pues. Ah, ok. Es peligroso. Pero volviendo a la época que he estudiado, sí, teníamos nuestras carpetas, pero eran pocos niños, por lo mismo que también el acceso de los niños para venir desde la chacra, tenían que hacerlo caminando. Eso sí, no existía este tema del auto, el carro, como se conoce. Iban caminando de cierto punto hasta... chacra, y a veces caminar eran 3 horas, 4 horas. 3 horas, 4 horas. Y la ruta accidentada y los peligros, ya me imagino que... Tal vez no lo miden los padres porque creo que en la selva son más, o sea, libres, dejan más libres a sus hijos, a diferencia acá, pues, ¿no? En la capital. No sé si, o sea, por lo que he escuchado de otros comentarios. ¿Y no tienes algún testimonio de repente de alguna compañera que haya estado en una situación peor a la tuya, tal vez, que haya estudiado, pues, en ladrillo? Porque yo he averiguado y en vez de carpetas se sientan en ladrillos. Particularmente yo no lo he pasado, pero ahora que me acuerdo,
San Alejandro es el pueblo y existen pueblitos aledaños más pequeños todavía. Hay un pueblito que se llama Cinci Roca, donde también tengo familiares, y que ahí, por ejemplo, mi infraestructura era de cemento, calamina, tenía carpetas, pero en Cinci Roca, que es viajando en río, hoy en día se puede viajar en carretera, pero en río, eran 3 horas viajando en bote, ahí sí se sentaban no tenían carpetas, tampoco era su infraestructura de cemento, el techo era de, nosotros conocemos a La Palma como chapaja, y pues ahí era aún más, Más precaria sí, el estudio. sí, y los niños, como te digo, que algunos niños no hablan el idioma porque hablan otro idioma, o sea, no idioma, sino dialecto que tenemos. Oriundo, ¿no? De dicha Sí, localidad. sí, y los niños, se sentaban en tronquitos, eso sí sé, Ajá. eso sí. Ellos aprendían, o sea, el profesor les enseñaba en el mismo dialecto o Te piden para ir a esos pueblitos, te piden que sepas. O sea, al profesor le Al piden, profesor. es un requisito, ¿no? De Sí. que el profesor sepa. Ah, bueno, mira. Sí, y como te digo, y llegar, el trayecto del profesor es tremendo porque tiene que viajar en bote, y por ejemplo, él no podía regresar a su casa si es que llovía y crecía el río, no puede regresar porque es súper peligroso. Entonces, sí, esos niños sí estaban como que no llegaba, ya hoy en día ya hay carretera, llega el acceso es mejorado, pero antes sí, no llegaba, tenés que ir en bote. Ah, ok. ¿Tú sientes que la educación, bueno, eso es un colegio del Estado, estamos hablando de un colegio del Estado, porque particular? No existe particular. Hoy en día, ha pasado ya más de 20 años, ya hay un colegio particular, uno. Pero cuando yo he estado no existe eso de particular. Y obviamente que ahora que existe, supongo que la gente pues estará más preocupada, o la gente de la localidad pues le dará más énfasis en mandar a sus hijos en uno particular, que a diferencia de uno del Estado, ¿no? ¿Consideras? Eso es de cada padre, ¿no? O sea, porque el estudio en la selva es precaria, así como su infraestructura. Yo te comentaba que, por ejemplo, que cuando yo vine, estudié 3er año aquí en Lima, a mí no me había enseñado, nunca había escuchado yo que era una línea de tiempo. Y había cosas de la matemática, trigonometría, geometría, algo que yo no había visto. No había como que geometría, álgebra, trigonometría, no, todo estaba incluido dentro de un solo curso que era matemática. No estaba separado como yo veo hoy en día, que es razonamiento matemático, trigonometría, geometría, álgebra y otros cursos que yo lo veo hoy en día en mis hijos. En nosotros no. Por ejemplo, nosotros estudiábamos, aquí es historia, historia y hay geografía. No, ahí era historia, entraba todo. No había cursos separados, o sea, curso por curso, y era solamente un solo profesor para todos los cursos. ¿En primaria y secundaria o solo primaria, creo? En Sí. primaria y en secundaria cuando yo estaba, o sea, había curso de matemática, de comunicación y la historia, que luego volvían a repetir, no sé, pues lenguaje que ya había en secundaria, pero en primaria era un solo profesor. No es como yo veo acá en primaria, que es un profesor, por ejemplo, no de religión, es un profesor, o sea, no, okay. Ahí es un solo profesor. Y obviamente no te enseñaban idiomas, ¿no? El inglés, por lo menos acá en los colegios particulares, inclusive del Estado, ya es requisito, es básico, pues, ¿no? Está dentro de la malla. No, ya no. O sea, ¿tú consideras que de repente no se cumple la malla tanto en el tiempo que estudiaste en los colegios de Pucallpa, a diferencia de ahora? ¿No se cumple o sí? No. Sigue estando, para mí, que yo, o sea, te hablo cuando yo soy estudiante y te hablo como mamá ahora que tengo un pequeñito, que el estudio yo creo que no evoluciona, pero siento que no han cambiado eso, la currícula. Siento que para nacional, provincia, es limitado. El Estado te quiere ignorar. Eso es lo que yo siento. Porque sí, yo con mi experiencia con mi hijito,
un niño de 5 años que está ya haciendo primaria, veo la diferencia ahora con mi segundo hijo, por ejemplo. Él inicial 5 años, ya te sabía sumar, tiene noción de multiplicar, tiene ya que pasar, ya lee. Un niño de 5 años allá en la selva no te lee, en nacional. Tampoco le enseñan a sumar. Tampoco le enseñan a sumar. O sea, no te leen, no saben leer, no saben dictado, no saben, o sea, escribir, pero no como mi hijo de 5 años, aquí ingresó a primer grado. Mi hijo de primer grado ingresó sabiendo, o sea, la profesora le dictaba y él copiaba. Un niño de primaria ya todavía no te copia, no te enseñan eso. No saben ni dibujar las letras. Como... No, recién lo están aprendiendo en primaria. Entonces la diferencia es tremenda, yo lo he visto. ¿Consideras que de repente en el tiempo que estuviste estudiando, en la actualidad, se esté realizando algún acto de corrupción que no permita la inversión dentro de las escuelas del Estado allá? ¿Sientes que de repente se están desviando fondos que podrían servir al colegio para dar una mejor educación, algo de calidad a los alumnos? De mi experiencia, lo que yo he visto, ¿no? Es que, por ejemplo, el Estado, hablo del Estado aquí, ¿no? En Lima, sí brinda el dinero. Porque, por ejemplo, yo cuando estuve ahí con mi hijo, el mayor, fui del comité. Ahí en la selva se forman un montón de comités y yo estaba en uno, involucrada en uno, me interesaba y me metí entonces porque sentí que podía, por ejemplo, ayudar en algo, ¿no? No sé. Pero, por ejemplo, yo era parte del comité en las reuniones de los profesores y, por ejemplo, sé que a los colegios les dan, el caliwarma, les dan los desayunos y es un costo no muy barato, o sea, es grande y eso se lo da el Estado. Y aparte el Estado también les da inversiones para la infraestructura del colegio, que se supone que ese dinero se debe utilizar y al final de año, si no me equivoco, creo que era 6.000 y fuera de eso también les dan otros 6.000, si no me equivoco, pero les dan, o sea, los alimentos de calibarma y les dan 2 para infraestructura y otro para que utilicen fondos del colegio, ¿no? Okay. Entonces, cuando se hizo la reunión a fin de año, se suponía que el comité está de la mano de la directora, profesores, y luego estamos los padres. Presentaron, ¿no? Los costos de los arreglos del colegio, indicaban que ahí se había comprado un water nuevo, pero al final no era. No se veía. No, o sea, el Estado sí lo brinda, pero son los mismos que están ahí, ¿no? Que utilizan los fondos para otra cosa y al final presentan, y como los padres son ignorantes, o sea, porque esa es la palabra, son ignorantes, tú les dices algo y ellos dicen sí, mueven la cabeza, no saben cuestionar o no saben cómo cuestionar eso porque no saben, son ignorantes. O sea, el presupuesto que decían, por ejemplo, de este water, obviamente hablamos de dinero, ¿no? Para comprar este bien, pero no se había reflejado. No se había reflejado en las mejoras del colegio, pero sí se da. Es directamente las personas que administran, porque el Estado sí se los brinda. Como te digo, yo he pertenecido ahí. Y la misma directora cuando hizo la reunión con los padres dijo, sí, nosotros tenemos estos ingresos, ¿no? Y el desayuno es todos los días. El desayuno caliwarma, yo he estado ahí presente y es todos los días. Y es un desayuno nutritivo que antes, por ejemplo, y ha mejorado porque antes no te daban así, antes te daban tu bolsa de leche, ¿no? Y tu galleta y todo, tu madre prepara, no, ahí te lo dan sancochado, te traen los huevos sancochados. Entonces yo creo que esa parte del Estado sí nos cuida. Al menos yo en el Colegio de Estado Nacional sí. Y los fondos no son bien invertidos y hay tremenda corrupción en el tema de quién administra el dinero, que son los directores que cada año ingresan al colegio. Y nunca se ve, bueno, ahorita yo he vuelto después de un par de años y sigue igual. Quienes al final trabajan para el colegio siempre son los padres, sin reclamar, ¿no? Y poder reclamar sus ventanas por lo mismo que son, ellos han pasado por lo mismo que esto.
que los viven ahí enseñando solamente a los niños a sembrar, a cultivar, solo, o sea, no les dan las herramientas ellos para que puedan ellos, ¿no?, querer seguir aprendiendo. Y también de los padres, que no, yo he escuchado que, por ejemplo, no, inicial no, de frente a primaria. Eso se da mucho allá, por ejemplo, en la selva, los niños ingresan de frente a primaria y ingresan, o sea, ignorantes, no saben nada. Entiendo. Y bueno, para finalizar, Bea, muchas gracias de todas maneras. ¿Consideras que hay, o preferirías que se sigan, o que haya una competencia más cercana de la educación que brinda el Estado con la educación que brinda un instituto particular? ¿Consideras que deberían estar los dos a la par, compitiendo? ¿O proyectas que de repente esto va a seguir así años de años que vengan? Particularmente me gustaría. ¿Te gustaría que haya una sí, competencia entre educación del Estado? Sí, y me la gustaría. particular? Me gustaría, pero como te digo, existe esto de la corrupción, de que entra tanto dinero y no. Que dilata, ¿no? Sí, que dilata la educación y el desarrollo del país a las finales, sí, ¿no? Porque sí, son generaciones que a las finales no están preparadas para competir académicamente y laboralmente en este mundo pues globalizado, pues, ¿no? Sí, no, definitivamente no. No se puede comparar, ¿no? O sea, uno puede decir, no, este niño sí es inteligente, pero si no trabajas eso, o sea, ¿cómo haces que ese niño se desarrolle? Si solamente lo tienes limitado a lo que el Estado le brinda, que en realidad es poco, o sea, no le dan ni llega a lo básico. No. Definitivamente un niño, ¿no?, que estudia en un colegio particular, no digo que va a saber más, pero va a saber cómo de repente tú le das un ejercicio, él va a saber que tiene varias maneras para poder desarrollar. En cambio, este niño no. Está limitado. Está limitado. Entonces, por eso, más que nada, no les dan las herramientas para poder ellos desarrollar eso. Como hemos visto también en la noticia que hay muchos niños que, por ejemplo, hoy en día todavía no saben manejar un celular, una computadora. Un niño que estudia en colegio particular, que estudia en ciudad, sí lo sabe porque tiene más acceso, más oportunidades, más acceso también a recibir esos beneficios que el Estado por ahí le brinda. Porque el Estado, por ejemplo, yo conozco 2 niños de mi pueblo que ellos estudian aquí bajo la tutela del Estado, les paga todo. Sí, el Estado, por ejemplo, son muy inteligentes y el Estado les paga los estudios, pero tienes que mantener, digamos, una nota no menos de 15. Están condicionados por la nota. Exactamente, tienen que mantener una nota súper alta y obviamente ser responsables en todo, ¿no? Porque el Estado les cubre todo, pero siempre les exige también ser los mejores. Claro. Estar. Sí. Tiene un poco de sentido eso. Bueno, pues muchas gracias, Beatriz, por tu testimonio, ha sido un gusto. Listo. Gracias, Muchas gracias. Sí, Creo que acabo de sacar bastante material.